Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer gris, todavía muy gris en Bogotá. Está regresando esta mañana con nuevas funciones recargadas a la Casa de Nariño Laura Saravia, que vuelve más poderosa que cuando era jefe de gabinete. Su nuevo cargo es directora del DAPRE, el departamento que maneja toda la presidencia de la República. Convertida, si había alguna duda, en la mujer más poderosa del gobierno, en la única en la que confía el presidente Petro. Su nombramiento es la demostración del poder que nunca perdió, ni siquiera por los audios de Armando Benedetti, que la insultaba a ella, con quien quedó una pelea personal muy fuerte, o por el escándalo de María Elvis Mesa y el robo de su apartamento, lo que derivó en el escándalo de las chuzadas ilegales. Nada de eso la diluyó o la disminuyó. Su figura sigue siendo la de una mujer muy particular, porque siendo tan joven, está apenas a punto de cumplir 30 años, es la conexión del presidente Petro con el denso mundo de la política y de la administración pública. Bienvenidos, ya les vamos a hablar del caso Laura Saravia, que vuelve al poder, a las funciones de directora del DAPRE. El presidente le está agregando todo lo que tiene que ver con la seguridad para él y para su familia, que no es menor. En medio de las disputas por el poder que había en la Casa de Nariño, ella gana el pulso, doña Laura Saravia, y lo pierde Carlos Ramón González, que será el nuevo director en la Dirección Nacional de Inteligencia, el reemplazo de otro M-19, Manuel Casanova, que se va, que estuvo ayer en el Palacio de Nariño. Fue notificado de lo cambio del enroque que hay. No por coincidencia, en esta cadena de movimientos, el remesón termina tocando a funcionarios del Partido Verde, que es el partido del cual había sido director Carlos Ramón González. Hasta el viernes estará como director del ICETEX Mauricio Toro, que presentó su carta de renuncia. Bienvenidos, ya vamos a contarles de estos movimientos, también de lo que sucede en La Guajira con los carrotanques, los 40 que están parqueados en el batallón Matamoros del Ejército que está en Uribia, en La Guajira. Hoy martes deben comenzar a funcionar 10 de esos 40. Ya contrataron a conductores Uayú, sacaron permisos para ponerlos en marcha, unas placas temporales a esos carros que fueron comprados el año pasado, en teoría en desarrollo de una emergencia para llevar agua a La Guajira. La emergencia parece no ser tanto, porque de momento siguen parqueados los carrotanques. Las explicaciones las da el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, se llama Olmedo López, el hombre que compró estos carrotanques, que pagó más de 1.100 millones de pesos por cada uno. Ante las críticas por haber comprado en ese contrato a una empresa, se llama Impoamericana Roger SAS, de la que es dueño Roger Alexander Pastas Fuentes, un pastuso de apenas 26 años, que tiene poca experiencia en la venta de carrotanques. Su negocio es de abarrotes y carne. Ante los cuestionamientos, las dudas por ese contrato, responde el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, diciendo que es hora de cambiar a los contratistas del Estado y que no podemos quedarnos con los mismos contratistas de siempre, y que el contrato se trata de darle oportunidades a los que nunca han tenido la oportunidad. Es decir, aquí tienen que contratar porque son nuevos. Esa explicación se la tendrá que dar a la Contraloría y a la Procuraduría, que anuncian investigaciones sobre los carrotanques. Hablando de agua, casi a la medianoche quedó reparado el tubo madre en Cartagena, que tiene sin agua media ciudad allí desde el viernes de la semana pasada. Están llenando en este momento tanques y el agua volverá pasado el mediodía. Por esta situación, las clases en colegios públicos y privados siguen suspendidas. Ya les voy a contar de la nueva reforma que anuncia el gobierno al sistema de servicios públicos. Fue publicado el borrador para modificar la ley 142 y darle superpoderes al presidente Gustavo Petro, que se convertirá en el único regulador. El proyecto dice que el presidente podrá pasar por encima de los técnicos de la Comisión de Regulación. Se crearán mecanismos para que las comunidades se organicen y presten ellas mismas servicios públicos, y le van a dar superpoderes a la superintendencia para privilegiar, en palabras del gobierno, lo público sobre lo privado. Lo que temen aquí los prestadores, tanto de comunicaciones como de energía, como de agua,
es que terminen sacrificándolos a ellos y arriesgando un modelo de un solo totazo. Se queja la ANDI, se queja Andesco, que es el gremio de las empresas de servicios públicos, que dicen que en la práctica lo que quiere el gobierno es poner en jaque servicios públicos y terminar afectando el bolsillo de los colombianos, bajando tarifas hoy, pero arriesgando el futuro inmediato. El presidente no solo quiere superpoderes en el tema de servicios públicos, también publicaron el borrador del decreto del Ministerio de Hacienda que obliga a cualquier ministro, ojo a esta, a cualquier ministro o director de entidades públicas a tener el visto bueno del presidente antes de seguir con el trámite sobre vigencias futuras. Es decir, vuelve el tema de la contratación con el modelo de vigencias futuras. Plata que va a recibir el Estado colombiano va a aprobarla directamente el presidente Petro, dándole un golpe, por supuesto, a la tecnocracia, reviviendo la polémica alrededor de los 13 billones de pesos que había por obras públicas grandes para la ejecución de este año. Vamos a hablar de estos temas. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Hablaremos de mujeres poderosas, hablaremos de la llegada de Emirates, la aerolínea que viene desde Dubái y que va a entrar vía Miami. Y esa es la razón por la cual están preocupadas las aerolíneas colombianas, no por el vuelo Dubái-Miami, sino por el vuelo Miami-Bogotá, que comenzará a operar vía Emirates desde el próximo mes de junio. Y en segundos, la muerte del gran Rodrigo Pardo, un hombre que se fue. El mesurado, el político, el periodista, el siempre cálido y reflexivo, fue director editorial del Tiempo, del periódico El Espectador, de la revista Semana, un hombre que en época de calenturas y de pasiones exacerbadas era el símbolo del rigor y de la mesura. Fue un compañero mío en esta mesa en Caracol TV, en donde hablamos muchas veces de encuestas, de momentos de crisis política y en paneles de opinión. Era una voz moderada que hará falta en esta época de tanta inmediatez y de tantas redes sociales. Bienvenidos, les vamos a ampliar las noticias a partir de este momento. Un gusto saludarlos. Hoy es martes 20 de febrero, es el Día del Gato. Desde cuando vivía el gato Sox, el del presidente Clinton, que murió un 20 de febrero, y se volvió el Día del Gato. Es el Día del Camarógrafo y de los fotógrafos. Para los muchos muy buenos que hay en Colombia, mi saludo respetuoso. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Deberían tener una solución más estructural, como una solución de abastecimiento. Por lo menos va a solucionar momentáneamente el tema del agua en algunas comunidades. El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, respondió a los cuestionamientos por los carrotanques que compró esta entidad para abastecer de agua potable el departamento de La Guajira y que estaban parqueados sin ser puestos en servicio. Mañana están iniciando los primeros 10 y para el jueves están los 40 funcionando completamente. Todos para Uribia, son para las rancherías dispersas de Uribia, porque allí es donde Uribia es el municipio del departamento de La Guajira donde el 50% de los niños de La Guajira fallecen por desnutrición y por falta de alimentos y agua. Olmedo también habló sobre las contrataciones, esos procesos que terminó defendiendo. Imagínate donde quedemos en el país con los mismos contratistas de siempre, pues que en el país la corrupción no ha avanzado y es demasiado. ¿Se imaginan en este país los campesinos y campesinas no tuvieran derecho tampoco a contratar? ¿Se imaginan donde comunidades de la región Guayú no estuvieran dispuestos hoy y no estuvieran adaptando estos carrotanques para que funcionen en el territorio? Ha habido varias averías y hemos quedado varias veces sin agua. Pero pongan nuevo, porque si siempre van a estar partiéndose, eso es pérdida para todo el mundo, para la empresa y para uno también. Aunque ya fue superado el daño, solo hasta las 5 de la tarde de este martes se restablecerá el servicio al 40% de los barrios afectados por la falta de agua en Cartagena. Ya se completan 4 días desde que el daño de una tubería de agua cruda produjo esta emergencia y se han tenido que distribuir más de 1.500.000 litros de agua en las comunidades afectadas. El alcalde de Cartagena, Dumec Turbay. La tragedia inicia cuando arriba del tubo que se va a reemplazar hay otro tubo que hace 30 años no tiene función. Entonces, bueno, la pregunta es ¿qué hace un tubo del acueducto sin función hace 30 años? Era lo que imposibilitaba llegar al punto exacto. El gobierno se está preparando para entregarle al Congreso una nueva reforma, la reforma a los servicios públicos, y el borrador sobre el que se está trabajando tiene asustados a los empresarios del sector. Para Camilo Sánchez, presidente de Andesco, se acabaría eso de reglas iguales para empresas públicas y privadas y comenzaría una regulación que el presidente Petro, en persona, puede cambiar. El gobierno tiene que entender que los técnicos toman decisiones de mediano y largo plazo. Él está tomando decisiones que supuestamente pueden bajar la tarifa, pero una bajada de tarifa mal tomada
pasada puede ocasionar un daño sin precedente en la prestación del servicio. Esto dijo el presidente de la República, Gustavo Petro, en septiembre del año pasado, anunciando la reforma a los servicios públicos. Y vamos a presentar, lo anuncio aquí, la reforma a los servicios públicos de Colombia. Las leyes que hoy vigentes, que crearon los servicios públicos tal cual los obtenemos hoy, pusieron un lugar privilegiado al empresario, pero al usuario lo dejaron en la calle. Las finanzas del Estado están al punto del colapso. Esa es la conclusión a la que llegó el presidente Gustavo Petro y que ha generado por un lado polémica, pero por otro despierta otra vez la incertidumbre entre los inversionistas, algo que ya se había calmado con la firma del decreto del presupuesto. Para el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, no estamos en una situación grave, pero sí acercándonos a ella. Quien está llevando al límite a las finanzas públicas es el gobierno del presidente Gustavo Petro. Laura Saravia consolida su poder en el gobierno y asumirá ahora como nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en reemplazo de Carlos Ramón González. Otro cambio en el gobierno: renunció a la dirección del ICETEX Mauricio Toro por razones personales. La Contraloría reveló las deudas por 25 billones de pesos que tienen 26 EPS en Colombia. Esto dijo el Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga. Significa que hay unos indicadores que establece la ley, como el de solvencia, el indicador relacionado con las reservas técnicas, que no están hoy siendo cumplidas por estas 16 EPS. El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero. Este problema no se resuelve con la reforma, que por el contrario puede agudizarlo. La senadora del Pacto Histórico, Marta Peralta, presenta las pruebas y los argumentos de que estamos frente a un sistema de salud que hoy es insostenible. El Movimiento Pacientes Colombia realizará un plantón hoy a las 10 de la mañana frente a las instalaciones del Ministerio de Salud para mostrar su desacuerdo con la reforma a la salud y la crisis financiera del sistema. Luto en la diplomacia y en el periodismo. A sus 65 años falleció el ex canciller y exdirector de la revista Cambio, Rodrigo Pardo García Peña. Decían en sitios públicos que a Cambio la iban a cerrar, nos iban a cambiar porque al gobierno no le gustaba. Varios de sus amigos lo recuerdan. La también periodista María Elvira Samper. Podía generar confianza y al mismo tiempo no dejar manosearse. La ex canciller María Ángela Holguín. Por él entré a la vida diplomática, él me dio esa mano. La policía infiltró y desmanteló una red de cazadores y traficantes de aleta de tiburón en la costa pacífica que mataba a más de 1.000 de estos animales al mes. El líder de la banda es el hijo de quien fuera uno de los narcotraficantes más poderosos del país. El policía de Carabineros infiltrado en la red. Esta organización era dirigida por alias Fernando. Esta persona realizaba la compra o la oferta de las aletas de tiburón y era el que se encargaba también de pagar a los pescadores por las aletas. El coronel William Castro, director de la Policía de Carabineros. Es una estructura que alcanzó a traficar un promedio de 16 toneladas de aleta de tiburón exportadas ilícitamente desde Colombia hacia el continente asiático. El Frente Ernesto Che Guevara del ELN anunció que por los enfrentamientos que se vienen presentando con el Clan del Golfo no se permitirá el tránsito de personas por los municipios aledaños al río San Juan y Sipí. Este es el tercer enfrentamiento en menos de 10 días. Esto se da luego de que el ELN levantara un paro armado que tenía a más de 27.000 personas confinadas y que duró 4 días. El alcalde de Itzmina, Jason Mosquera. En el día de ayer hubo nuevamente un hostigamiento y hoy hubo otra manifestación de paro. Aunque bajó la intensidad de los combates entre el ejército y el Clan del Golfo en Segovia, en Antioquia, el temor sigue entre los habitantes y hay más de 800 personas confinadas. De esto, las fuerzas militares lanzaron una ofensiva para capturar en especial a los cabecillas, alias Azul y alias Chuzo. El general Hernando Garzón es el comandante del Comando Conjunto número 5. Ha desplegado sus capacidades operacionales con sus unidades especiales, el empleo de medios helicoportados, la aviación, la artillería y por supuesto todo un esfuerzo de inteligencia. La fiscal nueva delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó formalmente ante un juez la imputación de cargos contra el exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile, señalado de recibir millonarias sumas de dinero para impulsar su campaña al cargo que llegó a ocupar entre los años 2016 y 2019. Al concluir la administración del doctor Alejandro José León Muscus, para continuar con la comisión de ese acuerdo delictivo, convino con el excongresista Musa Abraham Besaile Fayad respaldar la aspiración de su hermano.
El sector de San Andresito de San José, en el centro de Bogotá, fue escenario de duros enfrentamientos entre la fuerza pública y dueños de locales comerciales de la zona que se manifestaban en contra de un operativo para combatir el contrabando y la falsedad marcaria que se maneja en ese sector. El coronel William Quintero, subcomandante de la Policía de Bogotá. Ciudadanos, por evitar que este procedimiento se continúe realizando, se genera un ataque contra la fuerza pública y es ahí donde es necesario que las unidades del UNDEMO intervengan para restablecer el orden público. Un juez haitiano acusó formalmente a Martín Moïse, viuda del expresidente Jovenel Moïse, por complicidad y asociación criminal para cometer su magnicidio. Junto a la mujer fueron imputados el ex primer ministro Claude Joseph y el ex jefe de la Policía Nacional Leon Charles. Sudáfrica, Argelia y Arabia Saudita sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el máximo órgano de la ONU. Ya empezaron desde el día de ayer y dijo Sudáfrica que esto se trataba de un apartheid y que todos los asentamientos deben ser desmantelados e implementada la solución de los dos estados. Armando Farfán, presidente de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, confirmó que están trabajando con la Fiscalía para determinar si existen amaños en el fútbol colombiano. También confirmó que Heider Castro y Mauricio Mercado, quienes fueron el VAR y el AVAR en el juego entre Envigado y América, serán apartados por varios partidos por su mala actuación durante este juego. Yo preferiría decir que es de incapacidad, pero sí estamos también por sospecha revisando, ya hay algunos casos que se están revisando, hasta con Fiscalía, se están revisando, porque la gran voz popular es la cuestión de las apuestas que tenemos de que no esté invadido. No lo puedo confirmar porque no sé en qué lío me puedo meter. Estás escuchando Blue Radio. Hola, soy Juan AI, la inteligencia artificial de Blue Radio. Se estima que la inteligencia artificial podría desplazar un 25% de los empleos en el mundo al cabo de 5 años. Latinoamérica ha experimentado un importante incremento de las ofertas laborales relacionadas con la inteligencia artificial y de acuerdo a cifras de la firma de empleo remoto Deal, estas se han incrementado un 128% en su plataforma en los últimos 12 meses. En Blue Radio le ponemos cara a la radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Esta es Blue Radio, la alternativa. 6 de la mañana, 17 minutos. No podría ser de otra manera, debo decir, lamentar profundamente la muerte de Rodrigo Pardo, que fue muy cercano a esta casa. En este panel de opinión nos acompañó muchas mañanas Héctor, nos ayudó a analizar encuestas cuando la revista Semana participaba en el grupo en el que medíamos la temperatura para las muchas elecciones de los últimos años. Rodrigo era la voz tal vez más mesurada de los analistas en Colombia. Un hombre que tenía un pie en el periodismo, el otro en el mundo de la diplomacia. Originalmente, Rodrigo, usted lo recuerda, sale en el gobierno de Virgilio Barco, sacado de la Academia de la Universidad de los Andes. De allí se vincula con el gobierno Barco. Después, en el gobierno de Ernesto Samper, lo nombran ministro de Relaciones Exteriores. Pero también en el gobierno del presidente Gaviria. Sí, claro, quiero decir, hizo parte con Rafael Pardo de lo que en ese momento ustedes llamaban el kinder de Gaviria, ¿no? Así es, estuvo con el presidente Barco, con el presidente Gaviria y después con el presidente Samper. Participó incluso en algunas de las etapas preparatorias de la Asamblea Constituyente. Estuvo en el mundo de la diplomacia, como usted ya lo recordó, Néstor, en Venezuela y en Francia. Era un gran conocedor del tema de las relaciones internacionales. Él dejó este mundo de lo público y de lo político como consecuencia del proceso 8000, que fue un tema que a él lo atormentó mucho, porque él pues estuvo muy cerca de la campaña del presidente Ernesto Samper, y pues ahí incluso en algún momento lo investigaron a él, en fin, pero pues digamos que si había un hombre que merecía el mote que ahora manosean y que no se debe manosear porque tiene que ser
para muy pocas personas, que es el de decente. Ese era el que se merecía. Lo perdió Héctor, Rodrigo. En ese momento lo perdió el servicio público, lo perdió la política, pero lo ganó el periodismo, porque ahí de acuerdo, empieza su carrera director editorial del periódico El Tiempo, fue director del periódico El Espectador, fue director editorial de la revista Semana y ante todo una voz mesurada en esta época de calenturas de redes sociales. La voz de Rodrigo la vamos a extrañar mucho. Y tenía otra característica, Héctor. Sí. Era un hombre muy vinculado con el deporte. Era maratonista, que es particularmente trágica la paradoja de Rodrigo Pardo. Corría, era hincha de Millonarios. Claro, iba a la maratón de Nueva York, a la maratón de Chicago, hacía todas las maratones internacionales que podía, era muy impresionante eso. Y sí, como no hay gente perfecta, era hincha de Millonarios. Yo no sé si usted recuerda, Néstor, tal vez no lo sabe o no lo recuerda, pero a mí siempre me gusta recordarlo porque Rodrigo Pardo comenzó su vida periodística con una columna cuando tenía por ahí 16 o 17 años en el periódico El Tiempo. Su abuelo era Roberto García Peña, que era el director del periódico, le permitía escribir una columna que se llamaba Un hincha azul. Y cada lunes salía en la sección deportiva del periódico, cuando Rodrigo tenía 16 o 17 años, una columna que es una tragedia, padre, para que usted vea cómo es la vida. Tan deportista él, un hombre sanísimo, lo mata una muy dolorosa enfermedad que lo atacó, un tumor en la cabeza que lo atacó hace 6 años y tuvo una agonía terrible. Así que a la familia, a Margarita, a la gente cercana a Rodrigo Pardo, mi cariño y mi voz de solidaridad. En el último tiempo, Daniel, Néstor, su hijo, sí. Bueno, Daniel, colega, ¿no? Periodista. Heredó sus dotes de periodista y trabaja en la BBC. En el último tiempo, lo vimos aquí en Boombox, participando del podcast Los Internacionalistas. De hecho, hace, no sé, un mes lo vi aquí grabando en el estudio. Sí. Los últimos años pues muy golpeado por el tema. Un señorazo. De su enfermedad. La verdad tuve la oportunidad, Néstor, de trabajar con él 5 o 6 años en la revista Semana y definitivamente un aprendizaje, un honor increíble. Recuerdo, eso sí, ayer me acordaba alguna vez él me pidió moderar un foro que era entre Colombia y Venezuela, no me acuerdo exactamente el tema en particular, y pues se exponía que era moderar y generar algo de debate. Al final del foro me dice, bueno, Paola, la idea era que moderaras, no que armaras una guerra entre los dos países. Es decir, así de moderado y de parco era Rodrigo, para que usted tenga una idea de muy conocedor del tema de Venezuela, además. Fue embajador en Caracas. Claro. Así que, dicho esto, debo decir, creo que hay que hacerle el homenaje, que es recordarlo con respeto como un hombre decente, no solo en la política, sino mesurado y decente en el mundo del periodismo. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Periodista, diplomático y académico. Con estas palabras se puede definir la trayectoria de Rodrigo Pardo García Peña, quien falleció el día de ayer a sus 65 años, luego de una dura batalla contra un tumor en la cabeza. Pardo nació en Bogotá en 1958, en una familia de periodistas y políticos. Su abuelo, Roberto García Peña Ajax, fue director emérito del diario El Tiempo. Cursó su bachillerato en el Gimnasio Moderno, Economía en los Andes y máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Johns Hopkins SAIS de Washington. Fue consejero presidencial del presidente Virgilio Barco en asuntos internacionales, viceministro de Relaciones Exteriores y embajador en Venezuela de César Gaviria, canciller de Ernesto Samper durante la tormenta del proceso 8000, enfrentando hechos como la decisión de los Estados Unidos de retirarle la visa al entonces mandatario. La utilización de este tipo de mecanismos como parte de la política internacional de cualquier país en su relación con otras naciones es inaceptable y constituye un grave precedente intervencionista. Consejero sabio, cauto y oportuno, así lo recuerda el expresidente Samper. Y encontraba uno siempre el matiz correcto, la salida precisa, el enfoque sin pasiones. Embajador en Francia en 1997 y en el 98, Pardo fue nombrado director del Espectador. De allí fue editor general del Tiempo y posteriormente su subdirector. En 2004 recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a la mejor columna de opinión. Fue consejero editorial de la revista Semana y en 2007 pasó a ser director de la revista Cambio, en donde se destaparon
grandes escándalos del gobierno Uribe, como Agroingreso Seguro y las negociaciones de las bases militares de los Estados Unidos, lo que algunos consideran llevó al cierre de la revista en 2010. Esto dijo en el momento del cierre de la revista en el programa El Radar de Caracol Televisión. Decían en sitios públicos, en reuniones sociales, que a cambio la iban a cerrar, que a la editora general María Elvira Samper y a mí nos iban a cambiar porque al gobierno no le gustaba la línea editorial de la revista. Su compañera en la revista Cambio, la periodista María Elvira Samper. Creo que de Rodrigo se puede destacar no solamente su calidad humana, sino la distancia que sabía tener con las fuentes, que tenía muy buenas. Podía generar confianza y al mismo tiempo no dejar manosearse. Un hombre equilibrado, un hombre inteligente, un hombre muy analítico. En 2012 fue nombrado como director de Noticias RCN y en 2015 director editorial de Revista Semana. El exdirector de su última casa periodística, Alejandro Santos Rubino. Nos dio luces con su criterio, con su capacidad de análisis, con su claridad mental para informar sobre los acontecimientos más importantes y más convulsionados de la historia reciente de Colombia. Esa pasión por el periodismo la mezcló con la academia como profesor de varias universidades en materia de relaciones internacionales y política exterior. Así lo recuerda su amiga, la también ex canciller María Ángela Holguín. Por él entré a la vida diplomática, él me dio esa mano, fue mi profesor, fue mi director de tesis en la universidad. Y durante toda la vida, desde hace 40 años, tuve a Rodrigo como amigo. Su ex compañera de gabinete, María Emma Mejía. Y siempre fue generoso, dispuesto en una crisis muy difícil, porque era una crisis interna por el proceso 8000 y externa por las consecuencias que esto generaba. Aunque desde hace años su salud estaba resentida, no le impidió seguir opinando sobre diversos temas, como lo hizo hasta hace poco en el podcast Los Internacionalistas de la plataforma de esta casa periodística, Boombox. Y tendemos a mirar el mundo dividido de la misma manera y tendemos a ver los problemas de seguridad de la misma manera también cuando hay tantos aparatos. Se va entonces un hombre de una profunda capacidad intelectual, ecuánime y un gran ser humano. El gobierno, a través de la Cancillería, lamentó el deceso de Pardo, a quien reconoció como uno de los pioneros en el estudio de las relaciones internacionales, y dispuso la apertura del libro de condolencias en las instalaciones del Palacio de San Carlos, así como en las embajadas de Colombia en el exterior. Andrés Carmona, Blue Radio. Muy bien, 6:26 a.m. Hay una noticia urgente. Atención, la Fiscalía está abriendo esta mañana investigación sobre el episodio de los carrotanques, de los 40 que siguen parqueados en este momento en una base militar de La Guajira, comprados el año pasado con el argumento de que era en desarrollo de una emergencia para llevar agua. Se los compraron a una firma muy cuestionada. Todo es lo que están investigando ahora Fiscalía, Contraloría y Procuraduría. Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Como usted lo señala, la Fiscalía, a través de su cuenta en X, acaba de anunciar investigación por este escándalo de los carrotanques. Dice el mensaje de la Fiscalía que frente a las denuncias realizadas en medios de comunicación y fuentes abiertas de información respecto a la compra por parte del Gobierno Nacional de 40 carrotanques que operarían para emergencias en el departamento de La Guajira, la Fiscalía aperturó investigación para determinar si existen irregularidades para favorecer a un contratista y otros posibles hechos constitutivos, dice ahí la Fiscalía, de delito alrededor de este tema. Recordemos que paralelamente al anuncio de la Fiscalía, como usted lo decía, la Contraloría ya también confirmó un anuncio para enviar una comitiva allí al departamento de La Guajira para hacer seguimiento al tema y a las denuncias que han hecho los propios habitantes, y esto se suma también a las explicaciones que intentó ayer entregar el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, Olmedo López, quien respondió a las críticas y dijo que los carrotanques estaban parqueados porque siguen los procesos de adecuación. Dice que los primeros carrotanques comenzarán a operar a partir de hoy y que los 40 que están parqueados en el batallón Matamoros del Ejército de Uribia pues van a operar el próximo jueves. Sobre las críticas del contrato, dice Olmedo López que quien entrega los carros no es quien entrega el agua y que la empresa que vendió los vehículos la acogió un comité en el que él no estuvo a cargo de esa elección, Néstor. Muy bien, gracias, Slobodan. Ahora todo el mundo va a comenzar a escurrirle el bulto al contratista de estos carrotanques. Es un joven que es rarísimo ya, tiene 26 años, el dueño se llama Roger Pastás. Pastás me parece que con tilde en la sí, ¿no? Palabra sí, aguda. Pues, es nariñense, pero vive en Cúcuta, Ricardo. Sí, es una historia muy particular la que hay detrás de la empresa que está en torno a este contrato, Néstor, por varias razones, ¿no? Porque, entre otras, el periódico El Tiempo, que le ha seguido la pista muy juicioso a este caso, encontró el nombre
de otra persona como integrante de la junta directiva de la empresa que vende los carrotanques. El representante legal de Impoamericana, Roger Sass, en marzo del 2021, según reporta el periódico El Tiempo, era Luis Eduardo López Rosero. Conocido de autos. Es un viejo conocido porque estuvo investigado por posibles irregularidades en un contrato para la entrega de insumos y suministros contra el COVID-19 a la Unidad para la Gestión del Riesgo en el gobierno de Iván Duque, por supuesto, año 2021, cuyo director era Eduardo José González, que terminó emproblemado, entre otras cosas, por esa contratación. El Tiempo llama a las empresas que construyen los tanques, que fueron acondicionados después a los camiones, que entre otras son empresas muy serias, y Romarco, una de las más importantes del país. Y en Romarco les dicen, según cuenta El Tiempo, que quien mandó a hacer los tanques en octubre del año pasado fue el propio Luis Eduardo López Rosero, que él fue el que hizo el negocio. Así que aquí detrás de todo no está seguramente el joven Pastás, mejor dicho, sino que hay otras manos, incluso hay manos, en otros contactos. Manos moviendo al joven de 26 años. El capital era de 45 millones, el contrato vale 46.000 millones de pesos largos por la venta de estos carrotanques. Y eso es lo que está en entredicho. Responde, curiosamente, el hombre que firma el contrato, que adjudica el contrato, el doctor Olmedo López, de la Unidad de Gestión de Riesgo, que ha habido muchos contratistas que han robado en el pasado y que hay que darle la oportunidad a otros. Óscar Torres. Hola, Néstor, buenos días. Ayer el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, respondió a los cuestionamientos por los carrotanques que compró esa entidad por 45.000 millones de pesos para abastecer de agua potable al departamento de La Guajira y que hasta hoy están parqueados sin ser puestos en servicio en Riohacha. Olmedo confirmó que hoy entrarán a operar 10 de los 40 carrotanques parqueados y el próximo jueves se prevé que estén operando la totalidad de los vehículos que llegaron a ese departamento. Mañana están iniciando los primeros 10 y para el jueves están los 40 funcionando completamente. Todos para Uribia, son para las rancherías dispersas de Uribia, porque allí es donde Uribia es el municipio, el departamento de La Guajira, donde el 50% de los niños de La Guajira fallecen por desnutrición y por falta de alimentos y agua. También el director se defendió en la demora en la entrada de operación de estos carrotanques. Dijo que estaban siendo adecuados para su operación, y es que los 40 carrotanques no comenzaron su operación en La Guajira el día que llegaron a ese departamento porque, según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se necesitaba registrar los vehículos para que salieran con placas de La Guajira, todo esto para que pagaran impuestos en ese departamento y también que se hicieran adecuaciones por parte de los habitantes en Riohacha, todo esto con el fin de generar empleos en la región. No iniciaba de manera inmediata porque ese día cuando llegaron a Riohacha, era el proveedor contratado quien allí se los entregaba a la ONGR para que iniciara las labores respectivas relacionadas con el funcionamiento de los vehículos. Él los entregó tal cual como correspondía a su orden de proveeduría y el objetivo era, primero, que salieran con placas de La Guajira, que pagaran impuestos en el territorio, y segundo, que la adecuación se hiciera con Comunidad de La Guajira para generar empleo en la región. Y es que estos carrotanques serán abastecidos de agua potable que está dispuesta en municipios como Uribia y Maicao, pero las alertas no son solo de la comunidad que vive allí y que no ha visto el funcionamiento de estos carrotanques, sino también de la Contraloría General de la República, quien dijo ayer que ya tiene un equipo y una comitiva investigando este tema allí en Riohacha. El Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga. Le hemos pedido que levanten testimonios de la comunidad, que levanten versiones de funcionarios directamente de la unidad, para que hoy al final del día podamos tener una versión oficial de realmente qué está pasando con estos equipos que fueron comprados no para que estuvieran estacionados, sino para que se pusieran al servicio en la operación en un momento donde el fenómeno del niño está ocasionando en departamentos como La Guajira un grave problema de suministro de agua. Quienes siguen sin una solución son las comunidades que no han visto ni una sola gota de agua potable desde que les prometieron estos carrotanques. Aquí desde que trajeron esos camiones yo nunca he visto ninguno repartiendo agua por aquí. Aquí hacemos sacrificios para tener las comunidades que tenemos aquí entre todos. Reunimos para traer el carrotanque. Bueno, yo creo que no debería de ser porque necesitamos el agua por los niños, ya que ya está comenzando las clases, ya los niños deberían ir para clase ya, pero hay veces no los enviamos por lo mismo, que no hay agua.
No, a mí me cuesta, yo tengo que estar llevando agua para la casa en carreta. Todos los días tengo que estar llevando agua para la casa. Solamente llegar a agua cuando yo pide comprar, eso nada más. Ni regalar ni nada, ni la comida del gobierno, nada. A pesar de que el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo se defendió de toda esta polémica, hoy hay más dudas que respuestas sobre estos carrotanques que fueron a entregar agua, pero que sin la presión de la comunidad o la puesta en evidencia de esta situación, seguirían parqueados sin ser puestos en operación o cumpliendo con el objetivo con el que fueron comprados. Oscar Torres, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana y 34 minutos. Con su regreso formal a la Casa de Nariño como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Saravia, quien está a punto de cumplir 30 años de edad, se consolida como la persona más poderosa del círculo cercano del presidente Gustavo Petro. Saravia le ganó un fuerte pulso de poder a Carlos Ramón González, curtido líder político, exguerrillero del M-19 como el presidente de la República y un hombre fundamental para garantizar que la Alianza Verde, de la cual es cofundador y líder natural, continúe siendo partido de la coalición de gobierno, es decir, que siga siendo clave para apoyar en el Congreso los proyectos del Ejecutivo. En la práctica, Laura Saravia regresa con más poder que el que había tenido que dejar en junio del año pasado, en medio del escándalo por la pérdida de dinero en efectivo de su casa, en el que se investiga si hubo excesos contra su exniñera María Elvis Mesa. Todo esto enmarcado en otra dura puja por el poder con su antiguo jefe Armando Benedetti. Laura Saravia reasumirá funciones como jefa de gabinete del presidente Petro en materia de liderar su agenda, así como asuntos clave vinculados con su seguridad y coordinación con la Casa Militar, sumados ahora a la dirección del DAPRE, que tiene en sus manos, entre otras cosas, la coordinación de trabajo con todo el gabinete ministerial y el manejo del misterioso computador de Palacio, el secreto mejor guardado de todos los gobiernos, en el que se lleva la milimétrica contabilidad de la burocracia que se reparte a los diferentes sectores políticos. Sin embargo, hay que recordar que Saravia siempre se mantuvo muy cerca al presidente Petro, incluso estando fuera del gobierno y luego de su tímido regreso al Ejecutivo como directora de Prosperidad Social en septiembre del año pasado. La verdad es que ella siempre mantuvo una influencia clara en la agenda y en las decisiones del jefe del Estado, que fue el origen de la tensión existente con Carlos Ramón González, a quien reemplazará en su cargo. No olvidemos, por ejemplo, que ella fue la responsable de liderar y coordinar el encuentro del presidente con los empresarios más importantes del país en Cartagena, buscando el famoso Acuerdo Nacional en noviembre del año pasado. Detrás del regreso recargado de Laura Saravia al círculo cercano del presidente Petro, también está sin duda la influencia de la primera dama Verónica Alcocer, que es otra de las ganadoras en el pulso por el poder en la Casa de Nariño. Para Laura Saravia, el reto a partir de ahora será restablecer una buena relación con varios ministros, entre otras cosas porque ella será la interlocutora entre el presidente y sus carteras, y tendrá que estar atenta a los llamados de la justicia en las investigaciones que se adelantan por posible abuso de poder en el caso de María Elvis Mesa. Para el presidente Petro, por su parte, el reto será mantener a Carlos Ramón González en el gobierno para evitar un posible ruido frente a la permanencia de los verdes como partido aliado. Aunque le ofrecieron varios ministerios, ha trascendido que lo que busca el saliente director del DAPRE es la poderosísima Dirección Nacional de Inteligencia. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:37 de la mañana. En momentos en que se discute la compra de 40 carrotanques para La Guajira, la Corte Suprema de Justicia está reviviendo uno de los casos que persiguió la alcaldía del entonces alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Les hablo de la famosa máquina tapahuecos comprada por el entonces alcalde. Todo un fracaso que le costó investigaciones de todos los entes de control al propio Petro y a varios de sus funcionarios, entre ellos María Gilma Gómez, que es la protagonista de la condena que hoy está ratificando la Corte Suprema de Justicia. Ella fue la directora de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá, sentenciada por los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales a 6 años y 8 meses de cárcel por la firma de un contrato por más de 11.000 millones de pesos. Una condena justificada en que no licitó, sino que contrató directamente una obra pública y que lo tramitó como un contrato de licencia y tecnología, ignorando la real naturaleza del contrato, para el que, según la Corte, los estudios de conveniencia y oportunidad fueron precarios y que la empresa la que fue elegida, no era idónea para desarrollar los trabajos de pavimentación parcial de las vías por falta de experiencia
eficiencia y de capacidad financiera. Un caso que junto a los de los famosos carros recolectores de basura, otro fracaso de la administración del hoy presidente Gustavo Petro en Bogotá, están comparando con la discusión de hoy de los carrotanques que llevarían agua al departamento de La Guajira y que están parqueados en una base militar hace un mes. Hay varias coincidencias y hay preguntas sobre la improvisación, sobre la contratación directa, la capacidad financiera del contratista, sobre si van a funcionar, sobre la justificación y los estudios, a pesar de que autoridades en el territorio, en el departamento de La Guajira, advirtieron tajantemente las inconveniencias, las dificultades, primero por la condición de las vías en el departamento y las dificultades para poder llenar de agua potable esos carrotanques. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 39 minutos. Como baldado de agua fría, cayó entre el país económico un polémico borrador de decreto que publicó en las últimas horas el Ministerio de Hacienda, donde le da superpoderes al presidente para hacerle cambios al presupuesto de inversión, mismo presupuesto que había estado bajo fuego en las últimas semanas por falta de detalle, rigurosidad y desagregación del mismo en los decretos de liquidación, y particularmente dentro del sector de transporte e infraestructura, donde un centenar de obras estaban paralizadas y en vilo porque 12.5 millones de pesos estaban atrapados y sin poder girarse por falta de detalle, por falta de asignación directa de las vigencias futuras, que son el CASE de la Nación para la construcción de megaobras y cuyos contratos son sagrados e intocables, pues equivalen a deudas de la Nación a largo plazo. Error que terminó en un decreto de hierros de liquidación del presupuesto general de la Nación y que en el entretanto ocasionó la pérdida de dos regios técnicos. Por un lado, la directora del presupuesto, Marcela Numa, y por el otro, el director de Planación, Jorge Iván González, así como también otros dos funcionarios más de Planación Nacional, cuyas cabezas rodaron por diferencias con el presidente Petro en cuanto a lo que se puede hacer y lo que no con el presupuesto de inversión. Batalla que se resiste a perder, sin embargo, el presidente Gustavo Petro, quien ahora enfila nuevamente baterías con este nuevo decreto del Ministerio de Hacienda que le da esos superpoderes para incidir en el trámite de aprobación de dichos proyectos de inversión mediante la modificación del decreto 1068 de 2015 o decreto único reglamentario del sector de Hacienda y de Crédito Público, cuya camisa de fuerza definitivamente se quiere quitar de encima el presidente de la República en un borrador que dice lo siguiente: cuando se trate de proyectos de inversión, una vez se obtenga el concepto previo y favorable de Planación Nacional, se debe solicitar la conformidad del presidente de la República en los casos de autorizaciones de vigencias futuras o su reprogramación y traslados presupuestales, lo que quiere decir, palabras más o palabras menos, que cualquier cambio que se le quiera hacer a la hoja de ruta del gasto del país deberá ya no solo contar con el aval técnico de Planación Nacional, sino también ahora con la aprobación del jefe de Estado. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 42 minutos. El informe de la Contraloría, que concluye que solo se salvan 5 de 26 EPS después de analizar la situación financiera del que hablamos ayer, desató una dura controversia con las mismas EPS y hasta con sectores políticos que ven en el relato de la Contraloría un apoyo a las razones que tiene el gobierno para insistir en la reforma a la salud. Lo primero que hay que recordar es que la Contraloría concluye que 26 EPS acumulan una deuda de 25 billones de pesos, de los cuales 11 billones son deudas con las IPS, es decir, con las clínicas y los hospitales, y que por eso hay un deterioro en los servicios de salud que están recibiendo los usuarios y pacientes. Responde ASEMI, el gremio de las EPS, dice que la Contraloría está generando grandes confusiones y desconcierto y que las tarifas presentadas en esas cifras por la Contraloría están lejos de coincidir con los estados financieros de las EPS. Eso sí, desde ASEMI reconocen que no cumplen con las llamadas reservas técnicas, pero dicen que no es culpa de ellas, de las EPS, sino de la famosa UPC, la unidad de pago por capitación, el pago que se hace por cada afiliado desde el gobierno, que
tanto han insistido no alcanza, mucho menos para las reservas técnicas. Sumado a eso está el pronunciamiento del jefe del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, que él culpa a la Contraloría, al Contralor encargado de la República, de haber hecho un informe que él califica de ligero y errado. Todos viendo las cifras desde puntos distintos, por eso ASEMI con razón propone construir una mesa técnica como la única manera para unificar las cifras. Ya que estamos hablando de reforma a la salud, hoy es marcha, día de marcha, convocada por Pacientes Colombia, la asociación que reúne 196 organizaciones de pacientes. A las 10 de la mañana en Bogotá y Medellín protestarán contra la reforma por la que en las últimas horas la senadora de la oposición, Paloma Valencia, volvió a pedir que se tramite como ley estatutaria, lo que obligaría a aplazar el debate en Senado hasta el 16 de marzo. Estas discusiones, otra vez, de cómo tramitar la reforma demuestran que casi un año después de que llegó al Congreso, seguimos en el mismo punto y con los mismos argumentos de discusión. Estás escuchando Blue Radio. Hola, soy Juanaí, la inteligencia artificial de Blue Radio. Y hoy les cuento que la inteligencia artificial tiene más posibilidades de crear empleo que de destruirlo, según un estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo. Solo el 5,5% del empleo total se encontraría potencialmente expuesto a los efectos del uso de inteligencia artificial. Este informe advierte que el trabajo administrativo en oficinas sería la categoría más expuesta y que las mujeres serían más propensas que los hombres a verse afectadas. En Blue Radio le ponemos cara a la radio. Está regresando esta mañana con nuevas funciones recargadas a la Casa de Nariño Laura Sarabia, que vuelve más poderosa que cuando era jefe de gabinete. Su nuevo cargo es directora del DAPRE, el departamento que maneja toda la presidencia de la República. Convertida, si había alguna duda, en la mujer más poderosa del gobierno, en la única en la que confía el presidente Petro. Su nombramiento es la demostración del poder que nunca perdió, ni siquiera por los audios de Armando Benedetti, que la insultaba a ella, con quien quedó una pelea personal muy fuerte, o por el escándalo de Marelvis Mesa y el robo de su apartamento, lo que derivó en el escándalo de las chuzadas ilegales. Nada de eso la disminuyó. Su figura sigue siendo la de una mujer muy particular, porque siendo tan joven, está apenas a punto de cumplir 30 años, es la conexión del presidente Petro con el denso mundo de la política y de la administración pública. Seis de la mañana, 46 minutos. Cuando llega alguien a un puesto nuevo, Ricardo, quiere decir que queda otro puesto desocupado, ¿cierto? Depende si estaba trabajando, sí. No, claro, estoy hablando del departamento del DPS, el Departamento de Prosperidad Social. En segundos le cuento candidato o candidatos para reemplazar a Laura Sarabia el DPS. Es decir, en el gobierno se abre una vacante muy interesante, ya le voy a contar. Y la carita de sorpresa que usted tiene, se le va a crecer, se le va a descolgar la cumbamba. Una de las personas, yo me imagino, doy una pista, Néstor, está investigada por la Procuraduría por haber dicho cambio en primera. Puede ser, puede ser, no, pero es que tengo, sí, sí, no, ya le voy a contar. Padre Linero, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos nuestro día, ha estado seco estos días. Sí, señor, y va a seguir seco, pero en la medida en que vaya terminando febrero y arranque marzo, vendrán algunas lloviznas. Bendito Dios. Afortunadamente. Sí, no, con ánimo, con fuerza y con ganas estamos. Siempre todo va a estar bien, yo creo en eso. Tema de hoy, padre. Quiero hacer un elogio al orden. Usted sabe que las palabras, como las personas, cogen mala fama. Entonces, la gente comienza a pensar, cada vez que uno habla de orden, todo el mundo se pone así, porque supone que es imposición, supone que es cercenar diferencias, supone una cantidad de cosas. No, el orden es necesario. Sin orden no se puede ser feliz. Hay que aprender a ordenar. Y estoy hablando de orden mental, estoy hablando de orden espacial, estoy hablando de orden político, estoy hablando... ¿Y orden público? También, sí. Orden, ya viene el padre Linero hablando de órdenes.
Sí, pero no órdenes mandatorias, sino Tal órdenes cual, de disciplina. sí, no. Y tenemos noticias deportivas, noticia de última hora, Ricardo. Hola, Néstor, feliz mañana para todos. Una noticia que impacta la historia de los mundiales. Muchos recordarán a Andreas Brehme, aquel rubio de cabellera larga, talentoso lateral de la selección de Alemania. Ha muerto sorpresivamente, sufrió un paro cardíaco, su familia lo anunció formalmente, y en la historia del fútbol mundial marca el camino de aquella final de Italia 90 frente a la Argentina de Maradona. Fue una pena máxima que ejecutó el propio Brehme y que valió para el campeonato. ¿Cuántos años me dijo que tenía? 63 años. Muy joven, ¿no? Sí, muy joven. Fue un paro cardíaco, fue algo inesperado. Hubo en la madrugada muchos rumores desde Alemania y su señora esposa fue la encargada de confirmar a través de un comunicado que lamentablemente Andreas había fallecido y producto, insisto, de una falla cardíaca. Así que se ha ido una leyenda, fue ese mano a mano con Goicoechea, ¿recuerdan? El arquero argentino que había sido ídolo en ese campeonato del mundo, que había atajado de todo, que fue junto a Maradona uno de los le había ganado a la Italia por penales y había tapado 2 Goicoechea. Entonces se da el penal frente a Alemania, va a cobrar Andrea Brehme y todos pensábamos era de la selección alemana en ese año 1990 cuando Colombia empata en el 1-1 famoso con el gol de Freddy Rincón. 19 de junio de 1990 fue ese empate. ¿Y usted por qué se acuerda de la fecha? Porque estaba en un retiro y me volé para ver el partido. ¿Usted era cura indisciplinado? No, pagó penitencia. Era cura desordenado. Seminarista y se le ocurre hacer un retiro ese día. Ese fue un miércoles, ¿no? Usted enfermo, yo estaba en el estadio ese día. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo... Muy bien, ya vienen también los deportes. Hay una noticia de última hora alrededor de la muerte de este hombre de la oposición en Rusia. Se llamaba Alexei Navalny, murió la semana pasada, fue encontrado en la cárcel y hay un gran misterio alrededor no solo de quién lo mató, sino del cuerpo. Esta mañana la madre de Navalny le está exigiendo al sospechoso, al presidente de Rusia, que entregue el cuerpo de su hijo. La noticia del momento en España, en Europa, Enrique Rodríguez. Y es que aunque la muerte de Alexei Navalny en extrañas circunstancias se produjo el pasado viernes, sus familiares, particularmente su madre, no han podido acceder a su cuerpo, ni siquiera tienen claro dónde se encuentra. Así que la madre de Navalny, que este fin de semana infructuosamente intentó llegar hasta esa morgue donde se encontraba, donde cree que se encuentra el cuerpo de su hijo, le ha vuelto a reiterar hoy al presidente ruso Vladimir Putin que le entregue el cuerpo de su hijo para poder enterrarlo como Dios manda. Por el momento no hay respuesta a esa petición por parte de las autoridades rusas. Eso sí, el Kremlin acaba de tachar de infundadas las acusaciones que han llegado de la viuda de Alexei Navalny, quien afirmó hace apenas 24 horas que el presidente Vladimir Putin es quien está detrás de esa muerte en prisión de su marido. Evidentemente se trata de acusaciones de trazo grueso y totalmente infundadas contra el jefe del Estado ruso. Pero dado que Yulia Navalnaya quedó viuda hace unos días, no haremos comentarios, dijo el portavoz del Kremlin, el habitual Dmitry Peskov. Rusia también hoy es noticia aquí en España, por otro nombre. Este seguramente no les va a sonar tanto, el de Maxim Kuzminov. Este fue un piloto que el pasado mes de agosto desertó con un helicóptero Mi-8 desde Rusia hacia Ucrania. Se entregó a las autoridades ucranianas, entregó su aeronave y en ese momento se perdió la pista. Pues bien, hemos sabido en las últimas horas que vivía aquí en España con una identidad ucraniana falsa y que el pasado miércoles a media tarde, para las 5 de la tarde, fue ejecutado en la rampa de entrada de su garaje, donde vivía con identidad falsa, insisto, en una localidad que se llama Villajoyosa, en Alicante, en la costa mediterránea española. Este hombre, Maxim Kuzminov, ha sido hoy calificado por altos responsables de la inteligencia rusa como un traidor. Evidentemente las autoridades rusas no han reivindicado este ataque, pero todo apunta a que el largo brazo de la inteligencia rusa estaría detrás de la muerte de este hombre que se produjo hace ahora una semana, Néstor. El largo brazo de Putin, gracias Enrique. 6:52 minutos. De otra leyenda de Julian Assange nos habla Silvia Carrasco esta mañana en Londres. El hombre, el fundador de Wikileaks, se está jugando su última posibilidad
para evitar la extradición. Está pendiente un proceso en Estados Unidos desde cuando hizo la gran filtración alrededor de los secretos militares de Estados Unidos. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ya son 12 años los que suma Julian Assange tras las rejas. Recordemos, primero estuvo 7 años asilado ahí en la Embajada de Ecuador y luego ha estado ya 5 años en la prisión en Londres. ¿Qué es lo que están tratando de hacer hoy los abogados? Hoy y mañana los abogados de Julian Assange están lanzando lo que podría ser su último intento de evitar la extradición a Estados Unidos para enfrentar ese juicio por filtración de secretos militares. Esto está ocurriendo en el Tribunal Superior de Londres y lo que está pidiendo su defensa es que se le permita tener una apelación completa. No hay garantía de que se le conceda y si se rechaza podría ser entregado a la justicia norteamericana o en 24 horas o en un par de semanas. Y los partidarios del fundador de Wikileaks dicen que él expuso irregularidades que Estados Unidos no quiere, de las que no se quiere hacer cargo, de las irregularidades que ha cometido en el mundo. Este juicio ha estado acompañado de una intensa campaña en las redes sociales. Este es, por ejemplo, Oliver Stone hablando en las redes sociales a favor de Assange. Hi, I'm Oliver Stone. Please remember that Julian Assange is still sitting in that harsh Belmarsh prison in London. Dice, recuerden que Julian Assange está todavía sentado en esa dura prisión de Belmarsh en Londres, separado de su familia y de sus hijos por haber demostrado lo que hacía Estados Unidos. También en la Embajada de Estados Unidos, ante la Embajada de Estados Unidos en Bruselas y en París, hay manifestaciones a esta hora y claro, frente a los tribunales en Londres también. Ahí ha llegado el presidente de la Federación Mundial de Periodistas, Tom Dawson, quien ha dicho que si no se permite la libertad de Assange, lo que va a ocurrir es que estarían en riesgo todos los periodistas del mundo. Así lo dice. If Julian Assange goes to prison, journalists the world over will be dissuaded from doing the same. That's why our message should be clear. Free Julian Assange, support journalism, safeguard free speech. Thank you. Dice que es la forma de salvar la libertad de expresión. La manifestación sigue hasta ahora, como te digo, hasta mañana. Son las audiencias, son 2 días de audiencias y luego tendremos que esperar. No hay fecha precisa, pero debiera ser en pocos días que el tribunal tome su decisión. Si permite que Julian Assange tenga un espacio más de apelación o si ya sentencia definitivamente su extradición, Néstor. Padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 56 minutos. Creo que en la sociedad actual algunas palabras han perdido su verdadero significado debido a algunas interpretaciones distorsionadas. Esas palabras terminan despreciadas y se ven como causantes de la pérdida del placer. Una de estas palabras es orden. Cuando hablamos de orden, muchos asocian con represión, con uniformidad que limita las diferencias y con imposición. Por eso considero vital que redefinamos su significado y destaquemos su importancia en nuestra vida cotidiana. En primer lugar, entendemos el orden en 2 vertientes. La primera como una disposición secuencial de cosas, ideas o personas en un espacio o en un tiempo determinado. La segunda se relaciona con la disciplina en cuanto al acatamiento de las normas de comportamiento establecidos por la sociedad o por la cultura, como el orden público o el orden jurídico. No se trata de controlarlo todo, sino de establecer rutinas que faciliten la toma de decisiones y también la acción. Quien logra instaurar el orden en su vida puede aprovechar de manera más eficiente los recursos disponibles, incluido el tiempo, lo que lo acerca al éxito, es decir, a alcanzar sus objetivos. Además, al crear patrones de organización, se genera tranquilidad, confianza y seguridad. Saber dónde está cada cosa proporciona una sensación de certidumbre que ayuda a gestionar mejor los cambios y las sorpresas que en la vida pueden surgir. La psicóloga Raquel Rodríguez propone algunas estrategias para ser más ordenados en la vida.
1. Mantener los materiales de trabajo y oficina en cada sitio, en su lugar. 2. Mantener la limpieza en el entorno. Eso es básico. Ayuda mentalmente. 3. Eliminar lo que no se necesita. Y dedicar 10 minutos diarios a recoger y limpiar tu espacio de trabajo. Si conviertes esto en un hábito, todo va a ser más fácil. Oye, necesitas establecer criterios de prioridad al realizar tus tareas. Agradezco particularmente en mi vida personal haber aprendido la importancia del orden. Eso en la formación. No le tengo temor al caos, siempre y cuando resulte algo de él. Esto lo aprendí en el libro del Génesis, que nos recuerda que antes de la creación había caos. El problema es cuando el caos no lleva a ninguna parte. Un caos sin propósito siempre será una adversidad. Victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana, 59 minutos. Está agitado el tema arbitral, el escandaloso ambiente que hay alrededor de la actuación de los silbatos en el fútbol profesional colombiano. Varios hechos ya definidos. La suspensión de momento por 6 meses o por toda la temporada. La comisión arbitral aún no hace oficial ese tiempo de los árbitros Eider Castro, el encargado del VAR en el partido América Envigado, y también de su compañero AVAR, el señor Mercado, que a propósito ya había tenido una suspensión de 6 meses por no haber sancionado una mano penal en favor del América en septiembre de 2023. Con este panorama y todo tan enrarecido, el presidente de la comisión arbitral, el doctor Álvaro Farfán, también confirmó que hay diálogos y procesos enrutados con la Fiscalía General de la Nación para establecer si hay vínculos con jugadores, árbitros y gente vinculada al fútbol profesional colombiano alrededor de estas dificultades. Incluso tenemos conocimiento de que hay un jugador de Patriotas y otro de Alianza Petrolera, hoy Alianza Valledupar, separados de sus planteles, producto de estas investigaciones de amaños y apuestas alrededor del fútbol colombiano. No huele para nada bien la realidad del balompié profesional colombiano, básicamente enrutado en el tema arbitral y en la estructura de las apuestas ilegales, que evidentemente abren la puerta tras la confirmación de la Comisión Arbitral Nacional de que hay procesos en desarrollo con la Fiscalía General de la Nación. Lo cierto es que ya en la cancha y alrededor de la pelota se cerró la fecha 7 con una victoria del Atlético Bucaramanga 1-0 frente al Deportivo Pasto, una pena máxima capitalizada por Carlos Henao, y también triunfo del Boyacá Chicó como local por la mínima diferencia con gol de Cruz ante Alianza Valledupar. Esto automáticamente vuelve a sacudir el grupo de los 8, que sigue comandado por Tolima con 16 puntos. Ahora Junior y Pereira son segundo y tercero con 13 unidades. Y el que se mete en la fiesta es el Bucaramanga del profe Rafael Dudamel. Le ha rendido a Dudamel. Ahora el Leopardo es cuarto con 12 unidades y se mete en zona directa de clasificación. Del quinto al octavo, todos con 11 puntos. Cali, Millonarios, Jaguares y La Equidad. Ese es el panorama ya alrededor de la pelota en nuestro país. Hoy no tendremos liga, sí tendremos Copa